Hola compañeros, les presento la planilla que acabo de enviarles para calcular el asentamiento odométrico, en el que solo tienen que insertar los datos que les pide, como ser el índice de decompresión, la altura del estrato, el índice de vacíos, el esfuerzo efectivo inicial y el esfuerzo de preconsolidación. Así también los esfuerzos, los incrementos de esfuerzos en el estrato de arcilla que se va a calcular el asentamiento, en la parte superior, en la parte inferior, en el centro, lo insertan en esas casillas para poder obtener el incremento de esfuerzos promedio y de esa manera luego poder obtener el asentamiento odométrico de acuerdo al caso que le toque, ¿no? Al caso que cumpla. Si le cumple el primero, el segundo o el tercer caso, va a aparecerle el asentamiento odométrico calculado en milímetros. Y si no cumple con la condición, no va a aparecer nada. Por tanto, en este caso tenemos un asentamiento odométrico de 88 milímetros para el caso de nuestro ejemplo que habíamos visto ya en el anterior video. Entonces, la planilla está funcionando correctamente. Ahora pasemos a la parte en donde se tiene para este ejemplo 2.9 se tiene un OCR variable de 5 a 2, luego a 1 y luego se mantiene constante. El OCR en este ejemplo es constante y es de 2, pero no está reflejando la realidad cuando debería ser variable en toda la profundidad de la arcilla. En la realidad es así. ¿Para qué nos da el OCR? Para poder calcular de la fórmula OCR igual al esfuerzo de preconsolidación sobre el esfuerzo efectivo inicial, despejar el esfuerzo de preconsolidación y obtener el valor, ¿no? Multiplicando el OCR por el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, si no les da el OCR, les puede dar los esfuerzos de preconsolidación variables de esta forma, como ya habíamos visto en este ejemplo. Estos son los esfuerzos de preconsolidación variables en todo el estrato de arcilla, ¿no? Entonces les puede dar de esta forma los esfuerzos de preconsolidación o les puede dar el OCR. Y en este caso les dio el OCR variable que va de 5 linealmente reduce a 2 a una profundidad de 4 y luego después de 4 metros más a un OCR de 1, donde llega a tener un OCR de 1 en todo este estrato y sería un suelo normalmente consolidado, ¿no? En todos los demás suelos sería suelo sobreconsolidado, ya que el OCR es mayor que 1. Por tanto, vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular el índice de vacíos en este estrato. El primer estrato, el cual tiene 2 metros, ¿no? Se está subdividiendo todo este suelo de arcilla en estratos de 2 metros cada uno para poder calcular de mejor manera y obtener nuestro asentamiento odométrico de manera más correcta. Entonces, en este punto, en este centro de estrato, tenemos un esfuerzo efectivo inicial ya calculado de 37,8 kilopascales y queremos saber cuál es su esfuerzo de preconsolidación, porque lo necesitamos saber para poder calcular el asentamiento odométrico, para reemplazar en la planilla. Pero además necesitamos tener el índice de vacíos en este punto, en este centro. Y la muestra que nos da el ejercicio está a una profundidad de 8 metros desde la superficie, que correspondería a estos 5 metros medidos desde el nivel de fundación, el cual tenemos que corregir a esta profundidad.
Entonces hay que corregir este índice de vacíos que está aquí para llevarlo a este estrato de arcilla. Lo que vamos a hacer es calcular para ambos estratos, vamos a estudiar ambos estratos, tanto el estrato 1 como el estrato 3, porque de este estrato necesitamos su esfuerzo de preconsolidación y de este otro estrato también, para poder corregir el índice de vacíos. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar el OCR, ¿no? Calcular el OCR para este primer estrato, ya que necesitamos conocer su esfuerzo de preconsolidación. Y de acuerdo a esta gráfica, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo en esta parte. Y nosotros queremos conocer un OCR aproximadamente en este punto. Entonces, lo que se hace es interpolar, ¿no? Simplemente interpolar, o pueden calcularlo mediante relación de triángulos, ¿no? Si aquí tenemos esta longitud de 2 a 5 que vale 3, y luego tenemos para ese triángulo grande esta longitud que vale de 0 a 4, Para el triángulo pequeño que se forma acá, tenemos una longitud que vale 3, un cateto que vale 3 metros, ya que esto vale 1 metro, ¿no? Este vale 1 metro, este vale 3, y este cateto es el que queremos conocer, le vamos a llamar un delta de OCR, ¿no? Entonces, de relación de triángulos decimos que el delta del OCR, este delta, sobre 3 es igual a 3 del triángulo grande sobre 4. De aquí obtenemos que el delta OCR es igual a 9 cuartos, ¿no? Y 9 cuartos es 2.25. 2.25. Pero esos 2.25 del delta OCR calculado se tiene que sumar al 2 que tenemos aquí para obtener 2 más 2.25 y obtener 4.25 de OCR. Luego, para calcular el esfuerzo de preconsolidación, decimos el esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 4 es igual a la OCR 4, el que acabamos de calcular, por el esfuerzo efectivo inicial en ese centro de estrato. Y decimos que es 4.25 por 37,8, el dato que tenemos. Y nos sale 160,65 kilopascales de esfuerzo de preconsolidación. Luego, ya tenemos ese esfuerzo de preconsolidación, y lo mismo hacemos para el estrato número 3. Vamos a calcular, de acuerdo con relación de triángulos, vamos a calcular su OCR, y decimos que aquí también se forma un triángulo rectángulo, pero en este caso tiene 1 metro, ¿no? 1 metro de este lado, no 1 metro, claro, una unidad de OCR, ¿no? Aquí tiene 1, y de aquí de 4 a 8 tiene 4 metros también, 4 metros. Entonces, el OCR que nosotros queremos calcular va a estar por aquí, y este delta es el que vamos a hallar, delta de OCR sobre este lado. ¿Cuánto vale? Si esto vale 4, el triángulo pequeño, que es de aquí a aquí, vale 3, ¿no? Porque este es 1 metro, de 4 a 5 es 1 metro. Entonces tenemos 3 también, es igual al triángulo grande, que tiene 1 de lado y tiene 4 del lado del otro cateto. De acá podemos hallar que el delta OCR es 3 cuartos, y 3 cuartos es 0,75.
Esos 0,75 se suman a la unidad de 1. 1 más 0,75 tienes 1,75 de OCR. Entonces, ese 1,75 vamos a multiplicar por su esfuerzo efectivo inicial de 78,6 y nos va a dar un valor de 137,55 kilopascales. Por tanto, es un dato inusual, pero si el OCR varía de esa forma, entonces está bien, ya que, como nos dicen estos valores para un esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 4, o sea, aquí tiene 160,65, ¿no? Y a esta profundidad de 8 tiene 137,55, o sea que tiene menos esfuerzo de preconsolidación, cuando por lo general suele ser un valor mayor. Eso lo vamos a ver al momento de graficar para corregir el índice de vacíos. Entonces, en esta gráfica vamos a ubicar los índices de vacíos en la vertical y en la horizontal vamos a tener logaritmos de esfuerzos efectivos. Además, vamos a graficar de esta forma. Para el esfuerzo, para el índice de vacíos en este estrato del que tenemos de dato, o sea que es 0,65, para 0,65 más o menos por aquí ya está ubicado. Vamos a ubicar también el esfuerzo efectivo de este estrato, que es 78,6, el esfuerzo efectivo inicial. Vamos a decir que esos 78,6 están por aquí. Y este valor es esfuerzo efectivo, ¿no? Inicial. ¿A qué profundidad? ¿A qué profundidad es? A una profundidad de 8, ¿no? Desde la superficie. Luego, en esta misma profundidad de 8, su esfuerzo de preconsolidación que hemos calculado es de 137,55. Ubicamos esos 137,55 en la escala logarítmica y lo vamos a ubicar más o menos por aquí. Por aquí. 137,55. Y vamos a ponerles un nombre que es esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 8. Ahora lo mismo vamos a hacer para este esfuerzo efectivo del estrato que estamos estudiando, que tiene 37,8 de esfuerzo efectivo inicial, y esos 37,8 lo vamos a ubicar por aquí, 37,8, y le vamos a poner su nombre, que es un esfuerzo efectivo inicial a una profundidad de 4, ¿no? Una profundidad de 4, de Z4 desde la superficie. Su esfuerzo de preconsolidación en este mismo punto que hemos calculado es de 160,65, y eso lo vamos a ubicar aproximadamente aquí, 160,65 va a estar aquí atrás, adelante, pero 160,65. This call is now being recorded. Entonces, vamos a ponerle su nombre, que es esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 4. Ahora, la manera de graficar es esta. Para el índice de vacíos de 0,65, intersectamos con su esfuerzo efectivo inicial. O sea que para 0,65 de índice de vacíos, tenemos que intersectarlo con su esfuerzo efectivo inicial, que sería de 78,6.
y que lo hemos ubicado aquí. 78,6 está por aquí. Coinciden ahí, se intersectan. Y luego, para este mismo estrato, su esfuerzo de preconsolidación, tenemos aquí 137,55, y entre el esfuerzo efectivo inicial a esa profundidad o en ese estrato y su esfuerzo de preconsolidación se forma la pendiente de recompresión. Entonces, la pendiente de recompresión va a tener esta forma. A ver, veamos esta forma más o menos. Y lo vamos a llamar que es la curva de recompresión. Luego, para el esfuerzo efectivo en la profundidad 4 de 37,8, no conocemos su índice de vacíos, ¿verdad? Pero sabemos que su índice de vacíos va a subir levemente de 0,65 porque se encuentra más arriba. Por tanto, este índice de vacíos va a aumentar su valor ligeramente. Entonces decimos que el índice de vacíos que queremos hallar está aquí arriba y lo intersectamos con su esfuerzo efectivo inicial en el centro de su estrato. Vamos a usar otro color. Entonces tenemos este índice de vacíos que queremos conocer. Luego, este 37,8 de esfuerzo efectivo inicial tiene que formar otra pendiente de recompresión con su esfuerzo de preconsolidación de 160,65. Por tanto, su figura va a ser aproximadamente así. Vamos a tratar de que esto sea así aproximadamente. No tienen que intersectarse, pero la figura que se forma es, la curva que se forma es esta. Y es algo inusual debido a que este esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 4 nos está dando un valor mayor al esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 8. Entonces decimos que el índice de vacíos está aproximadamente por aquí. Por aquí el índice de vacíos que queremos calcular. Y entre estos dos se forma una curva de recompresión. Y la curva de compresión, o sea, la pendiente C sub C, se ubica siempre entre los esfuerzos de preconsolidación, o sea, entre el esfuerzo de preconsolidación en la profundidad 8 y en la profundidad 4. Por tanto, la curva de compresión o la pendiente de compresión se ubica ahí. Y sigue su pendiente, ¿no? Por tanto, esta es la figura que se forma o la gráfica que se forma de acuerdo a los esfuerzos que se tienen aquí, que se han calculado, ¿no? Para ese estrato. Y para calcular el índice de vacíos aquí arriba de 0,65, lo que tenemos que hacer es calcular un delta 1 a partir de este dato de 0,65. Calculamos un delta E1, luego calculamos un delta E2 entre la curva de compresión, para luego finalmente, a partir de aquí, calcular para esta pendiente de compresión, perdón, es así,
es así, para calcular una pendiente con la pendiente de compresión, un delta de 3. Por tanto, para hallar el índice de vacíos acá arriba, ese índice de vacíos va a ser igual a 0,65 que tenemos aquí. A este 0,65 le quitamos el delta E1, le restamos menos delta E1. Y también le restamos el delta E2. Para luego sumarle en este punto el delta E3, ¿no? Delta E3. Entonces ese sería el cálculo para el índice de vacíos acá. Y lo hacemos como ya sabemos, ¿no? Para el delta E1, el delta E1 viene a ser la pendiente, o sea, de compresión, por la diferencia logaritmo de 137,55 menos 78,6, y eso sería el logaritmo de 137,55 sobre, como es resta, 78,6. Y eso nos da, teniendo el dato de la recompresión, del índice de recompresión, nos da un delta E1. Para el delta E2 vamos a tener la pendiente de compresión C sub C por el logaritmo de la diferencia entre estos dos esfuerzos, que es 160 menos 160,65 menos 137,55, con propiedades de logaritmo se divide entre 137,55 y eso nos da un delta E2. Para el delta E3 es igual a la pendiente C sub R por el logaritmo de 160,65 sobre 37,8, ¿no? 37,8. Y de aquí obtenemos los tres deltas y así el índice de vacíos que queremos. Para luego poder insertarlo en esos datos en la planilla que tenemos. Ya vamos a tener el índice de vacíos en el centro, vamos a tener el esfuerzo efectivo inicial, o sea, vamos a tener su esfuerzo de preconsolidación, o sea, 160,65, y los incrementos de esfuerzo en este estrato, tanto aquí que vale 100, aquí 92,99, aquí 70,09. Insertamos esos esfuerzos, esos incrementos de esfuerzos para calcular el promedio, y de esta forma te calcule el asentamiento odométrico en ese estrato, ¿no? Entonces, reemplazando, a ver, vamos a hacer la prueba cuánto nos sale en milímetros. 0,25 de 0,07 de recompresión, el estrato es de 2 metros, el índice de vacíos, bueno, no lo hemos calculado, pero nos va a dar unos valores acá, y eso lo calculan ustedes. Al final calculan el asentamiento odométrico, ¿no? Entonces eso sería todo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda,
en específico, me lo hacen por chat o en el grupo y vamos a ir respondiendo esas preguntas. Si es posible, antes de su repaso. Si es que alguien tiene alguna duda o no se ha entendido bien lo que acabo de explicar, vamos a hacer otra reunión por Meet para poder explicarlos mejor. ¿Alguna duda en específico que tenga? Bueno, nos vemos entonces. Me despido.